Hola queridos amigos. En este episodio, cuando la temporada navideña llama a la puerta con el sonido de las campanas de una vieja iglesia, 3 personas empiezan a dejar atrás meses de heridas y dolor para tocar un momento de paz poco común. Es la noche en la que Ye toma la mano de Maya bajo las luces brillantes, es la mirada silenciosa de Huyen al ver a su hija sonreír de verdad, y es una promesa dicha sin ruido, pero lo suficientemente fuerte como para mantener a una familia unida. Un niño que solo desea que su familia siempre camine junta. Un hombre que en silencio decide cargar con todo para proteger esa sonrisa. Y una mujer que se da cuenta de que la felicidad no nace de cosas grandes, sino de tener a alguien a tu lado que no se va incluso cuando la vida sigue siendo difícil. Este episodio no es solo la historia de una noche de Navidad. Es una historia sobre la confianza sobre la sanación, y sobre cómo el amor se construye a partir de cosas muy pequeñas, un apretón de manos, una oración, un regalo sencillo de Santa Claus. ¿Podrá durar esta calma? ¿Qué cambios inesperados siguen esperando en silencio? ¿Y qué decisiones deberán tomar Ye Huyen y Maya para proteger a su pequeña familia? Acompáñanos y mira la historia completa. Y no olvides dejar un comentario para compartir cómo te sentiste, qué momento te gustó más o qué crees que les espera después de esta Navidad. Cada comentario de ustedes es la motivación para que esta historia continúe. Aquella tarde, cuando las primeras campanadas de la iglesia resonaron y se expandieron por el silencio del pequeño barrio, Ye tomó la mano de Maya y caminó despacio a través del portón de hierro marcado por el paso del tiempo. Ese sonido claro parecía anunciar algo muy especial. La Navidad estaba cada vez más cerca. El aire era frío. Una brisa suave se colaba entre los árboles, llevando consigo el aroma fresco de los pinos mezclado con el olor tenue de las velas. Todo parecía moverse más lento de una forma tranquila y serena, como si el mundo entero se detuviera un momento para dar espacio a lo más cálido. El patio de la iglesia estaba más concurrido que de costumbre. Guirnaldas de luces amarillas colgaban en lo alto rodeando los viejos pilares de piedra y su brillo caía sobre los escalones cubiertos de musgo. Las risas y las conversaciones llenaban el ambiente. Los adultos colgaban bolas, cintas y pequeños cascabeles brillantes. Los niños corrían de un lado a otro con las mejillas rosadas por el frío y la alegría. En el centro del patio se alzaba un gran árbol de Navidad alto y firme de un verde intenso. Sus ramas espesas parecían abrirse para abrazar a todos. La estrella dorada en la punta brillaba bajo las luces, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. De pronto Maya se detuvo. Se quedó quieta con la mano aún dentro de la de Ye. Sus ojos abiertos sin parpadear reflejaban todas las luces frente a ella. No era solo entusiasmo, era asombro. Era la alegría pura de una niña que por primera vez sentía de verdad el ambiente navideño. «Tío Ye, es tan bonito», susurró Maya. Su voz era muy bajita pero temblaba de emoción. Ye se inclinó y le acomodó con cuidado el gorro de lana que se le había torcido. Su mirada se quedó un buen rato en el rostro de la niña, un rostro inocente que para su edad ya había pasado por demasiadas carencias. Le entregó una bola roja lisa y brillante que reflejaba las luces. «Ayúdame a colgarla, ¿sí? Un poco más alto, para que el árbol se vea bien bonito». Maya tomó la bola con ambas manos con el cuidado de quien sostiene un deseo. Se puso de puntillas, las manos le temblaban por el frío y los nervios. Ye se quedó justo detrás con los brazos listos para sostenerlas y perdía el equilibrio. Cuando la bola quedó colgada en la rama Maya, dejó escapar una pequeña exclamación de alegría. Su sonrisa brilló tanto como las luces a su alrededor. Al ver ese momento, el corazón de Ye se ablandó. Entendió que hay alegrías muy pequeñas, pero capaces de calentar un corazón endurecido por la lucha diaria. La música navideña comenzó a sonar suave y familiar. Se mezclaba con las risas de los niños y las voces animadas de la gente, creando una escena llena de vida.
Maya corría alrededor del árbol señalando campanitas estrellas, contando cosas sencillas y muy infantiles mientras Ye la miraba sin poder apartar los ojos. De repente Maya se detuvo, apretó la mano de Ye y alzó la vista. En sus ojos ya no había solo alegría, sino una seriedad poco común en una niña, como si guardara un deseo desde hacía mucho tiempo. «Tío Ye», dijo dudando Maya, «quiere tener un árbol de Navidad en el patio de casa». La frase fue sencilla, pero hizo que el corazón de Ye se encogiera. La miró durante unos segundos. En ese instante no vio solo a una niña deseando un árbol, sino a todas las Navidades pasadas, sin luces, sin regalos, sin una promesa cumplida. Sin pensarlo, Ye se agachó y levantó a Maya en brazos. Bajo la luz cálida entre el sonido de las campanas y la música navideña, habló con una voz firme y tranquila, como si fuera un juramento. «Te lo prometo. Decoraré para ti un árbol de Navidad grande en el patio, para que cada Navidad Maya tenga su propio árbol». Maya rodeó el cuello de Ye con los brazos, apoyó la mejilla en su hombro y sonrió una sonrisa pequeña, pero que duró mucho tiempo. No era solo alegría, era sentirse protegida, confiada, saber que alguien le hacía una promesa de verdad. Tío y sobrina regresaron al árbol de la iglesia. Ye ayudó a Maya a colgar más cintas y a acomodar las luces. Ella estaba tan concentrada que olvidó el frío. De vez en cuando se giraba y preguntaba con entusiasmo, «¿Así está bonito?» «Está muy bonito», respondía Ye con una mirada más cálida que cualquier invierno que hubiera vivido. Cuando el árbol quedó terminado, todos se detuvieron a mirarlo en silencio. Las luces se reflejaban en los rostros tranquilos y amables. Maya apretó la mano de Ye y susurró casi para sí misma, «La Navidad es muy bonita, ¿verdad, tío?» Ye no respondió de inmediato. Solo apretó suavemente su mano y levantó la vista hacia el árbol iluminado en el patio de la iglesia. En ese momento lo entendió. La Navidad no son solo luces, regalos o felicitaciones. La Navidad es cuando una niña cree en una promesa y cuando un adulto decide cumplirla. En algún lugar de esa noche fría y tranquila, una verdadera Navidad acababa de empezar. Sin ruido, sin lujos, solo con paz, calor y mucho amor creciendo en silencio. El camino estrecho de regreso a casa estaba mucho más silencioso que por la tarde. La gente ya casi se había ido y las luces navideñas a los lados de la calle quedaban atrás, reducidas a unos pocos destellos lejanos como estrellas tardías. El viento nocturno soplaba suave llevando el frío que se colaba entre la ropa, pero sobre la vieja moto el ambiente se sentía extrañamente cálido. Maya iba sentada atrás con los brazos rodeando con fuerza a Ye. Era un abrazo pequeño y delgado, pero tan cálido que le hizo estremecerse un poco la espalda. La niña apoyó la mejilla en su espalda. Su respiración era tranquila y el olor familiar del gorro de lana le daba a Ye una sensación de paz que hacía mucho tiempo no sentía. Maya inclinó un poco la cabeza y susurró muy bajito, como si temiera que al hablar más fuerte el hermoso momento vivido en la iglesia se desvaneciera. «Tío Ye, esta noche llévanos a mamá Huyen y a Maya a pasear por Navidad, ¿sí?» Ye redujo la velocidad. La moto avanzó más despacio por la calle vacía. Aquella frase tan inocente le llegó directo al corazón. Era un pedido pequeño pero cargado del anhelo de una niña que siempre ha deseado una familia completa. Inclinó un poco la cabeza y respondió con voz grave mucho más suave. «Entonces, Maya quiere al tío Ye». Sin pensarlo, Maya asintió una y otra vez con tanta fuerza que el gorro se le torció y casi se le cae. Se rió bajito y su voz clara resonó en la noche. «Muchísimo». Esa respuesta tan simple hizo que Ye sonriera sin darse cuenta. Una sonrisa ligera pero más sincera que nunca. No dijo nada más. Solo apretó el manillar y fijó la mirada en el camino.
En su interior, una promesa silenciosa quedó grabada: pasara lo que pasara, protegería esas pequeñas alegrías de Maya por mucho tiempo con todo su corazón. La moto se detuvo frente al portón de la casa. La luz amarilla del patio iluminaba un espacio cálido, alejando el frío de afuera. Maya apenas tocó el suelo cuando ya había saltado y corrido hacia adentro. Sus pequeños pasos resonaban alegres sobre las viejas baldosas, llenos de emoción. Huyen estaba en la cocina de espaldas a la puerta, todavía con el cucharón en la mano. No tuvo tiempo de girarse cuando unos brazos pequeños se aferraron a su cintura. Maya levantó la mirada. Sus ojos brillaban como si guardaran un cielo lleno de estrellas. Su voz clara llenó la casa. «Mamá». Esta noche Maya quiere ir a la iglesia con mamá y el tío Ye. Huyen se quedó quieta un instante. Se agachó y abrazó a su hija acariciándole el cabello suave, aún con el olor del viento frío. «¿Por qué hoy te gusta tanto la iglesia?», preguntó con ternura. Maya sonrió y habló de corrido como si temiera olvidar algo importante. «Allí hay un árbol enorme y las luces son súper brillantes». Levantó la vista con los ojos llenos de ilusión. «Y el tío Ye prometió que va a poner un árbol muy grande en el patio para Maya, mamá». Huyen miró hacia la puerta. Ye estaba allí de pie, alto y delgado, algo callado. Sus miradas se cruzaron. Huyen lo observó durante unos segundos. En sus ojos había gratitud, emoción y una confianza silenciosa que iba creciendo. No dijo nada, solo sonrió suavemente. Ye asintió con un gesto leve, con una sonrisa tranquila y cálida. Maya tomó las manos de ambos y los acercó hablando con entusiasmo y expectativa. «Vamos juntos, mamá. La Navidad es más bonita cuando vamos los tres». En ese momento la pequeña casa pareció llenarse de calor. No hacían falta grandes promesas, ni regalos, ni lujos. Bastaba con que esas tres personas estuvieran juntas de la mano compartiendo una tranquila noche de Navidad. Y en algún punto, entre la luz amarilla suave, el olor familiar de la comida y el sonido del viento en el porche, una sensación muy clara se instaló en el corazón de todos. Esta Navidad sería diferente. No solo una fiesta, sino el comienzo de días más completos, nacidos de un pequeño deseo de Maya y abriendo el camino a una historia de amor que en silencio ya estaba esperando delante. Bajo el viejo alero de madera, la pequeña casa parecía llevar una cara distinta a la de todos los días. No hacían falta coronas ni luces brillantes. Bastaban el frío suave del viento nocturno, el aroma ligero a pino que venía de algún lugar, y el sonido lejano de las campanas de la iglesia para saber que la Navidad ya había llegado de verdad. Huyen cerró con cuidado la puerta de la habitación detrás de ella, dejando a Ye y a Maya esperando en el porche. La luz amarilla y cálida que salía por la ventana se extendía sobre el suelo de baldosas viejas, iluminando la silueta pensativa del hombre y a la niña pequeña incapaz de ocultar su impaciencia. Maya estaba sentada en el escalón balanceando las piernas, abrazando con fuerza a su muñeca gastada, el juguete que la había acompañado en los días más difíciles. Sus ojos claros no dejaban de mirar hacia la puerta de la habitación, como si parpadear un segundo pudiera hacerla perderse algo muy importante. «Mamá tarda mucho», susurró con una mezcla de inquietud y emoción. Se giró hacia Ye y tiró suavemente de la manga de su chaqueta. «Tío Ye, ¿qué está haciendo mamá Huyen?» Ye se inclinó, sonrió y pasó su mano grande y cálida por el cabello suave de la niña. «Mamá se está preparando para ir a la iglesia con nosotros. Es Navidad, hay que verse un poquito más bonita. Espera un poco más, ¿sí?» Maya asintió con mucha fuerza, como esforzándose por ser paciente más allá de lo que podía. Entonces la puerta de la habitación se abrió despacio. Fue solo un sonido muy leve, pero bastó para que todo pareciera detenerse. Huyen salió. En ese instante los ruidos alrededor parecieron alejarse. La luz amarilla envolvía su figura, suavizando cada rasgo conocido. Llevaba una blusa nueva de un color claro y delicado. No era llamativa, pero le quedaba sorprendentemente bien.
La tela caía suave con cada paso, tan tranquila como la forma en que ella estaba presente en la vida de los demás, sin ruido, pero imposible de ignorar. El cabello recogido hacia atrás con algunos mechones sueltos junto a las mejillas hacía que su rostro se viera aún más cálido y amable, sin maquillaje, cargado solo labios rosados naturales y unos ojos que reflejaban una paz poco común. Se quedó allí algo insegura, como si no supiera si estaba exagerando. Jess se puso de pie sin darse cuenta. Se quedó inmóvil unos segundos con la mirada fija en Huyen, más tiempo del necesario. Algo en su pecho se apretó suavemente, una sensación familiar y extraña, a la vez cálida, pero con el corazón latiendo más rápido. «Estás muy bonita», dijo despacio con la voz más grave, como si al hablar más rápido el momento pudiera romperse. Huyen bajó un poco la cabeza, una sonrisa tímida y sincera cruzó sus labios. Ye miró a Maya y bajó la voz. En sus ojos había una ternura que ni él mismo sabía que tenía. «Maya, ¿ves a mamá Huyen bonita?» Maya abrió los ojos de par en par y miró a su madre de arriba abajo. Se levantó de un salto y aplaudió suavemente, riendo con un sonido claro como campanillas. «Mamá Huyen es una princesa de Navidad». Huyen soltó una risa suave y cálida y se agachó para abrazar a su hija. «¿Qué clase de princesa tendría una niña tan adorable como tú?», dijo con cariño. Maya rodeó el cuello de su madre con los brazos y le susurró al oído con voz bajita pero firme: «Porque la princesa ya tiene una familia, mamá». Esa frase tan inocente cayó en el aire como una gota tibia, expandiéndose despacio. Ye se quedó quieto. No dijo nada, pero algo dentro de él vibró suavemente: ternura, confusión, como una puerta que llevaba tiempo entreabierta y ahora empezaba a abrirse un poco más. Huyen se enderezó y miró a Ye. En sus ojos había una alegría sincera, sin reservas. «Hoy quiero usar esta ropa para ir con tú y con Maya a la iglesia. Vamos a pedir paz para todos». Ye asintió. En sus labios apareció una sonrisa tranquila, sencilla pero profunda. «Sí, vamos juntos». Maya, emocionada, tomó la mano de ambos y se colocó en medio. Era pequeña pero segura, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. «Yo voy a pedir que el tío Ye esté siempre sano, que mamá Huyen siempre sonría y que nuestra casa sea siempre feliz». Las tres manos se apretaron con fuerza. A lo lejos, las campanas de la iglesia volvieron a sonar, constantes y profundas, extendiéndose por las calles silenciosas. El viento frío pasó por el porche, moviendo suavemente las hojas secas, pero dentro de ellos una verdadera Navidad ya había comenzado. No con luces deslumbrantes ni regalos lujosos, sino con un momento sencillo y real, lo bastante cálido para creer, lo bastante profundo para querer seguir adelante. Juntos. La iglesia apareció ante ellos bajo luces navideñas brillantes pero suaves. Los viejos escalones de piedra, marcados por el paso del tiempo, estaban cubiertos por una luz amarilla y cálida, resplandeciente como una bienvenida silenciosa. Las campanas sonaban una y otra vez, profundas y pausadas, extendiéndose por la noche de invierno y tocando el corazón con una delicadeza especial. Huyen tomó la mano de Maya y entraron. El silencio era tal que se podían oír claramente los pequeños pasos de la niña sobre el suelo de baldosas. El aroma de las velas se expandía en el aire, mezclándose con el frío del exterior y creando una sensación a la vez sagrada y serena. Maya alzó la vista hacia la cruz con los ojos limpios y atentos, y luego juntó las manos obedientemente, imitando a su madre. Huyen se arrodilló colocando una mano sobre el pecho. En ese instante todo el ruido de la vida pareció quedar atrás. Cerró los ojos y respiró hondo. Los meses difíciles, las lágrimas calladas, las noches de preocupación por Maya, por Ye, todo volvió poco a poco. Pero ya no pesaban. Se habían convertido en recuerdos de esfuerzo, de paciencia, de una fe que nunca se apagó. Huyen rezó en silencio para que Maya estuviera siempre a salvo y conservara su inocencia, para que Ye tuviera salud, y para que el nuevo año estuviera lleno de amor.
No pidió nada grandioso. Solo deseó que pudieran estar juntos a atravesar los días normales con el corazón cálido. A su lado, Maya cerró los ojos con fuerza. Sus labios se movían pronunciando una oración infantil. No sabía muy bien qué pedir, así que susurró lo que sentía de verdad. Que mamá siempre sonriera, que el tío Ye no estuviera tan cansado, que su casa tuviera siempre la luz encendida. Ye permanecía detrás observando en silencio a madre e hija. La luz caía sobre su rostro, suavizando las marcas de tantos años de lucha. Dio un paso adelante y tomó la mano de Huyen. Su mano era cálida y firme, un apoyo sin palabras. «Le pido a Dios que sea testigo de nuestro amor», dijo en voz baja, lenta y profunda. Una familia pequeña pero que siempre intenta construir un buen futuro. Pase lo que pase, yo estaré aquí. Huyen abrió los ojos y lo miró. En su mirada había gratitud, confianza y una paz serena. Ye se inclinó y besó suavemente la mejilla de Huyen. Un gesto sencillo y sincero, sin alardes, pero suficiente para calentar el corazón. «Vamos a celebrar la Navidad juntos», dijo él. Los tres se pusieron de pie. Al salir, las campanas volvieron a sonar más alegres, como bendiciendo las oraciones que acababan de ser entregadas. El viento frío soplaba, pero Huyen sentía un calor especial al tener a Maya de una mano y a Ye de la otra. Caminaron juntos por el patio de la iglesia. Las luces colgadas en lo alto se reflejaban en los rostros sonrientes. Los niños corrían, los adultos conversaban y en algún rincón se escuchaba una melodía navideña conocida. Maya caminaba mirando todo a su alrededor, sin apartar los ojos de las luces brillantes. Ye se inclinó hacia ella y preguntó con tono juguetón: «¿Te gustaría que Papá Noel te trajera un regalo?» Maya se detuvo con los ojos bien abiertos y asintió una y otra vez. «Sí, pero Maya solo quiere pedir una cosa». «¿Y qué sería?», sonrió Ye. Maya miró a Huyen y luego a Ye y dijo con voz bajita pero firme: «Maya quiere que nuestra familia siempre vaya junta, así como ahora». Huyen se quedó inmóvil. Ye también guardó silencio un segundo. Luego él acarició la cabeza de Maya y sonrió. Papá Noel seguro que escuchó eso, y seguro que dirá que sí. Los tres siguieron caminando por el patio, entre las luces y el sonido de las campanas. No hacían falta grandes regalos ni promesas lejanas. Mientras siguieran tomados de la mano y creyendo los unos en los otros, esta Navidad y todas las que vendrían después serían realmente felices. Una familia pequeña que ha pasado por muchas tormentas estaba aprendiendo a amar de verdad, despacio, con sinceridad y con el tiempo suficiente para llegar juntos a un lugar de paz. La música de Navidad acababa de terminar. Su eco aún flotaba suavemente en el aire cuando desde la entrada de la iglesia se escuchó de pronto una voz grave y cálida, con un toque divertido y familiar. «¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad!». Maya se detuvo por una fracción de segundo. Parpadeó como si no estuviera segura de lo que acababa de oír. Y de repente se dio la vuelta. Bajo las luces brillantes que colgaban por todo el patio de la iglesia, apareció Papá Noel. El traje rojo destacaba en la noche, la larga barba blanca se movía con cada paso y un enorme saco de regalos colgaba de su espalda. Papá Noel levantó la mano y saludó con una sonrisa tan amable que parecía iluminar todo el lugar. «Papá Noel», gritó Maya con una voz clara que resonó en una esquina del patio. La alegría estalló en sus grandes ojos abiertos. Sin pensarlo, soltó la mano de Huyen y salió corriendo hacia Papá Noel. Sus pequeños pasos se mezclaban con su risa cristalina tan pura que hacía sonreír sin querer a quienes la rodeaban. Ye se quedó atrás, sorprendido por un instante. Luego se rió una sonrisa poco común, ligera, como si todo el cansancio acumulado durante tantos días se hubiera desvanecido en ese momento tan sencillo. Papá Noel se inclinó. El gran saco crujió suavemente. «¿Y qué deseo pidió esta niña tan buena?».
Maya se quedó derecha sujetando con fuerza el borde de su abrigo. Su expresión era seria de una forma adorable, como si estuviera a punto de decir algo muy importante. Levantó la mirada hacia Papá Noel. Sus ojos brillaban, pero su voz era firme. Yo solo deseo que mi familia esté siempre junta. El ambiente se quedó en silencio por un instante muy breve. Papá Noel se detuvo un segundo. Luego sonrió una sonrisa lenta y bondadosa, ya no la típica sonrisa para los niños, sino la de alguien que de verdad escucha. Metió la mano en el saco y sacó una pequeña caja envuelta con cuidado en papel rojo y un lazo bonito. «Entonces, este es un regalo para un deseo muy hermoso», dijo colocando la caja en las manos de Maya. «Guárdalo bien». Maya abrazó la caja contra su pecho como si temiera que con solo aflojar un poco los brazos el deseo pudiera desaparecer. Se giró de golpe hacia Huyen y Ye y gritó de felicidad con la voz aguda de emoción. «Mamá, tío Ye, Papá Noel me dio un regalo». Huyen se acercó rápidamente y se arrodilló para abrazar a su hija. Sus ojos brillaban llenos de alegría y de una emoción difícil de contener. Besó suavemente el cabello de Maya y susurró con la voz temblorosa: «Mi Maya es increíble». Ye se inclinó a su lado y le acarició la cabeza. No dijo nada, pero en ese momento su corazón estaba lleno de una sensación extraña y profunda felicidad calma, y una gratitud inmensa por estar allí cuidando de alguien aunque nunca lo hubiera planeado. Los tres se tomaron una foto juntos frente al gran árbol de Navidad del patio de la iglesia. Las luces detrás brillaban como pequeñas estrellas. La sonrisa de Maya era tan radiante que parecía capaz de calentar toda la noche de invierno. Era un recuerdo precioso, sencillo, pero lo bastante profundo para acompañarlos durante muchos años. Cuando la noche se hizo más tarde y el viento frío comenzó a soplar con más fuerza, Huyen le puso otro abrigo a Maya. La niña seguía aferrada a su regalo con las manos pequeñas, apretándolo con fuerza, temiendo que la magia pudiera desaparecer. Ye sacó la moto y miró el patio de la iglesia por última vez, el lugar que acababa de guardar un momento que sabía que jamás olvidaría. De camino a casa, Maya iba sentada atrás, apoyando la cabeza en la espalda de Ye. Su voz se fue haciendo cada vez más baja, cansada, pero todavía llena de felicidad. «Tío Ye, hoy fue la Navidad más feliz de Maya». Ye respondió suavemente con una voz grave y cálida, como una promesa que no necesitaba ser dicha en voz alta. «No solo hoy. A partir de ahora todas las Navidades serán así de felices». Al llegar a casa, las luces del patio se encendieron. El viento movía suavemente los árboles trayendo el frío de la noche, pero no lograba entrar en la pequeña casa. Maya se quedó dormida sobre el hombro de Ye, respirando con calma, aún agarrando su regalo. Huyen abrió la puerta y se giró para mirarlos. En ese instante lo entendió con claridad. La felicidad no está en las cosas grandes, sino en volver a casa después de una noche tranquila, sabiendo que ya no está sola. Ye acostó con cuidado a Maya en la cama y la tapó. Huyen se quedó a su lado mirando cómo su hija dormía plácidamente con una leve sonrisa en los labios, como si todavía soñara con Papá Noel. Afuera, la Navidad seguía su curso entre campanas cada vez más lejanas. Y dentro de aquella pequeña casa, un recuerdo hermoso acababa de guardarse silencioso, cálido, y lo bastante profundo como para convertirse en la base de un futuro lleno de amor.
ช่วงที่เราเคยเรียนอยู่